Alfredo Balsa y un amigo avanzaban por el serpenteante camino cerca de Cacheiras cuando algo extraño a un costado de la pista forestal de Teo llamó su atención. Detuvieron el coche, sus corazones palpitando con una mezcla de curiosidad y temor. Al acercarse, el horror se hizo palpable. Allí yacía el cuerpo sin vida de una niña de apenas 12 años. Sus esperanzas de que aquello no fuese real se desvanecieron rápidamente. Era el 22 de septiembre de 2013 y lo que aquellos dos hombres habían encontrado sin saberlo era el principio de uno de los casos más oscuros y desconcertantes de España que pronto sería conocido como el caso Asunta. Una niña de 12 años ha sido encontrada muerta con signos de violencia en este camino del municipio coruñés de Teo, próximo a Santiago de Compostela. La niña encontrada era Asunta Basterra Porto, una joven de origen asiático nacida en la provincia china de Hunan bajo el nombre de Fan Yong. A los pocos meses de vida fue adoptada por Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro. Lo que parecía ser una vida llena de promesas y oportunidades se convirtió en un entramado de mentiras, engaños y horror. Nombres y apellidos que resonarían en los tribunales, Rosario y Alfonso, dos figuras que navegarían en un mar de acusaciones y defensas, de pruebas incontestables y misterios sin resolver. La historia de Asunta, sus últimos momentos y la verdad oculta detrás de su trágico destino pintan un retrato perturbador de la cara más oscura del ser humano. Un rompecabezas de amor, traición y muerte que aún resuena en la memoria colectiva, dejando una estela de preguntas sin respuesta y un vacío insuperable. Pero no nos adelantemos y vayamos un poco más atrás. La niña, originaria de China, fue adoptada a la edad de 1 año por Alfonso Basterra y Rosario Porto, un matrimonio acomodado de Santiago de Compostela en la comunidad autónoma de Galicia, en el noroeste de España. Sus padres adoptivos la llamaron Asunta y la criaron en un entorno privilegiado y aparentemente feliz. Rosario Porto, miembro de la alta sociedad de Santiago de Compostela, era hija única de un abogado de renombre y una profesora de historia del arte en la universidad. Alfonso Basterra, su esposo, era un periodista especializado en temas económicos. A pesar de su estatus social y aparente éxito, Rosario enfrentaba problemas de salud que le impedían tener hijos biológicos. Este obstáculo los llevó a adoptar a Asunta, una niña que trajeron de China con la esperanza de completar su familia y encontrar la felicidad que tanto anhelaban. Rosario Porto padecía lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que le fue diagnosticada a los 21 años. Aunque esta enfermedad no afectaba directamente su fertilidad, los tratamientos sí lo hacían, además de que un embarazo resultaba ser riesgoso. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune en la que el sistema inmunológico ataca los tejidos del propio cuerpo, provocando inflamación y daño permanente en los órganos afectados. Los síntomas y la intensidad de los brotes pueden variar significativamente de una persona a otra, afectando distintos órganos y sistemas, incluyendo la piel, las articulaciones, los riñones, el corazón y el sistema nervioso. Hasta ahora, no se ha identificado una causa específica para esta enfermedad. Se cree que una combinación de factores genéticos, ambientales y hormonales juega un papel en su desarrollo. El lupus eritematoso sistémico puede manifestarse de diferentes maneras, desde síntomas leves como fatiga y erupciones cutáneas hasta complicaciones graves que afectan la calidad de vida y la salud general del paciente. A pesar de sus problemas de salud, Rosario y Alfonso anhelaban agrandar su familia. Los padres de Rosario también deseaban ser abuelos y animaron a la pareja a buscar una manera de cumplir su sueño de tener un hijo. Así, decidieron adoptar. Fue entonces cuando una niña nacida en la ciudad suroriental china de Yongzhou, el 30 de septiembre de 2000, conocida como la bebé Fan Yong, fue entregada en adopción después de cumplir su primer año de vida. La pareja la acogió con amor y esperanza, integrándola en su hogar y brindándole una vida llena de comodidades y oportunidades.
La niña, ya con su nueva identidad de Asunta Basterra, pronto empezó a dar muestras de su notable inteligencia. Asistía a colegios privados donde su capacidad para aprender con rapidez, especialmente en el área de los idiomas, no pasó desapercibida. Asunta disfrutaba de las vacaciones con su familia, siempre rodeada de cariño y atenciones. Tenía muchas amigas con las que compartía su tiempo y aventuras, y sus abuelos adoptivos la adoraban. La vida de Asunta a primera vista parecía la de cualquier niña feliz y afortunada, creciendo en un entorno privilegiado y lleno de amor. Sin embargo, la vida de Asunta Basterra Porto comenzó a desmoronarse al mismo tiempo que el matrimonio de sus padres. El Día de Reyes de 2013, Alfonso Basterra descubrió la infidelidad de su esposa, Rosario Porto. Este hallazgo precipitó la separación de la pareja el 8 de enero y en cuestión de semanas la relación se transformó en una guerra sin cuartel hasta que se formalizó el divorcio a mediados de febrero. Pese a su conflictiva relación, ambos lograron mantener un equilibrio frágil sustentado por el bienestar de Asunta y las necesidades mutuas. Él se encargaba de cuidar tanto de Rosario, cuyo lupus eritematoso y episodios depresivos se habían agravado, como de la niña, mientras que ella contribuía económicamente. El verano anterior a la trágica muerte de Asunta fue particularmente extraño y perturbador. Primero, Rosario fue ingresada en el hospital debido a un empeoramiento de su enfermedad, seguido de la promesa Basterra de que dejaría a su amante. Sin embargo, lo más inquietante ocurrió a principios de julio, cuando Rosario afirmó haber sorprendido a un individuo de complexión fuerte y baja estatura estrangulando a Asunta en su domicilio a las 3 de la mañana. Según su relato, el misterioso hombre de negro la empujó y huyó. Este incidente, aunque inicialmente parecía un episodio aislado, comenzó a formar parte de una nube de sospecha y tragedia que se cernía sobre la familia. Días después, Asunta, visiblemente mareada e incapaz de tocar un instrumento en sus clases de música, confesó a la directora del centro que su mamá la obligaba a tomar unos polvos blancos que tenían un sabor horrible y la dejaban dormida durante horas. Según Asunta, una amiga de Rosario le proporcionaba estas sustancias en el portal de su casa. Asunta había pasado el mes de agosto lejos de sus padres atendiendo a sus llamadas, pero disfrutando de la tranquilidad y alegría proporcionada por la compañía de su madrina y su cuidadora. Sin embargo, septiembre trajo consigo un cambio drástico y perturbador. El 21 de septiembre, los padres adoptivos de Asunta denunciaron su desaparición. Horas después, en la madrugada, Alfredo Balsa descubría el cuerpo sin vida de la niña a apenas 5 kilómetros de la casa de campo de Rosario, en Montouto. El hallazgo macabro e inesperado sacudió a la comunidad, llenando de horror y desconcierto a quienes habían conocido a la niña. El 24 de septiembre, Rosario Porto fue detenida e investigada por presunto delito de homicidio. La detención de Rosario marcó el inicio de una espiral de investigaciones y revelaciones que estremecerían a todos. Al día siguiente, 25 de septiembre, Alfonso Basterra también fue detenido por la policía, convirtiendo el caso en un espectáculo mediático y judicial de proporciones inimaginables. La detención de ambos padres adoptivos, figuras que habían sido vistas como cariñosas y dedicadas, dejó al público y a los investigadores con más preguntas que respuestas. ¿Qué pudo haber llevado a esta pareja aparentemente amorosa y establecida a un final tan trágico y violento? Mientras las autoridades indagaban más profundamente, el caso Asunta se convirtió en un oscuro reflejo de los aspectos más terribles de la naturaleza humana, revelando secretos y traiciones que nadie hubiera imaginado. El cuerpo de Asunta fue encontrado atado con cuerdas de color naranja. No presentaba indicios de abuso sexual, pero los signos de asfixia eran evidentes, algo que la autopsia confirmaría más tarde. La escena, cargada de silenciosa tragedia, apuntaba a un final cruel para una vida que había comenzado con promesas de amor y protección. Las cuerdas, el silencio del bosque y la angustia en los rostros de quienes la buscaban dibujaban un cuadro de horror.
Aquella niña brillante, con un futuro lleno de posibilidades, había sido arrebatada de este mundo de una manera brutal. En un principio, los padres de Asunta colaboraron en la investigación, pero la situación se tornó en su contra a medida que los agentes encontraban indicios y detectaban inconsistencias en sus testimonios. Uno de los principales indicios fue el hallazgo en una casa rural propiedad de la familia cercana al lugar de los hechos en la localidad de Teo de unas cuerdas de color naranja similares a las usadas para atar el cuerpo de Asunta. Toma dirección unas escaleras que conducen al piso superior de la vivienda, a paso acelerado. Digo, Rosario, ¿dónde va? Porque si precisamente nos hemos dirigido allí, es posible cualquier otro indicio vinculado a que su hija podía haber estado en aquella vivienda. Sigo detrás de ella, tengo que apurar el paso para alcanzarla, la alcanzo a la altura de la puerta de una habitación del primer piso, donde ella se introduce y enciende la luz. Entonces, en el momento de encender la luz, digo, Rosario, pero espera, por favor. Observo una papelera a mi izquierda, en el suelo, una papelera de mimbre, que contiene diversos objetos. Hay, al menos que recuerde, una mascarilla 3M, hay un amasijo de papeles en la papelera y una cuerda anaranjada, color brillante, similar, idéntica en aquel momento, prácticamente idéntica, similar a las que acabo de localizar o que acabo de ver hace escasamente 2 o 3 horas en el lugar donde ha fallado el cadáver de su hija. Entonces ella en ese momento quiere agacharse para coger la papelera, se agacha y yo instintivamente lo que hago es levantar la papelera y digo, no toque nada, Rosario, porque aquí a lo mejor hay que obtener algún tipo de indicio. Por hacer una simulación, yo a usted le digo, agente, ¿qué hay en aquello que está allí en el suelo? La tendencia natural sería ir a mirar lo que hay en el suelo y agacharse. Pregunto. No, pero es que yo digo, esta papelera, yo todavía no le he preguntado por los objetos. Y dice, ¿qué hay esta papelera? Ella se agacha. Entonces yo agacho antes con el instintivo y cojo la papelera en la mano. Y después es cuando le tallo este papel que hay aquí, es cuando le pregunto individualmente por cada uno de los objetos. Pues simplemente a lo mejor un delincuente que no tenga experiencia, una persona que haya cometido ese hecho y que por falta de preparación previa haya cometido la torpeza de dejarlas allí. Además, la autopsia reveló que la menor tenía en su organismo elevadas dosis de lorazepam, un potente tranquilizante y ansiolítico que solo se vende en España con prescripción médica. Rosario y Alfonso ofrecieron distintas versiones sobre sus movimientos la tarde del sábado en que ocurrió la desaparición. Las discrepancias y pruebas acumuladas llevaron a la detención de Rosario el 24 de septiembre seguida de Alfonso el 25. La investigación fue minuciosa y sombría, desentrañando detalles que añadían capas de misterio y horror al caso. Las autoridades comenzaron a descubrir una red de engaños y comportamientos perturbadores, arrojando sombras sobre lo que en apariencia había sido una familia normal y acomodada. El proceso para esclarecer los hechos fue largo y el veredicto del jurado popular llegó más de 2 años después de la muerte de Asunta. Mientras tanto, las indagaciones revelaron importantes detalles sobre el matrimonio y su relación con la niña que influyeron en la investigación del caso y el posterior juicio. La fase oral del juicio arrancó en junio de 2014, momento en que la Fiscalía pidió 18 años para cada uno de los progenitores y la acusación popular pidió 20. Sin embargo, no fue hasta el 29 de septiembre de 2015 cuando, tras la selección del jurado y con 84 testigos y 60 peritos, comenzó realmente el proceso, en medio de una enorme atención mediática en la Audiencia Provincial de La Coruña. En el juicio se cotejaron todo tipo de evidencias para tratar de reconstruir los hechos. Los forenses no lograron determinar la hora exacta de la muerte de la menor, estimándola sin certeza absoluta entre las 19 y las 20 horas del 21 de septiembre. A lo largo del juicio se desvelaron detalles escalofriantes que mantuvieron al público en vilo. Se presentaron mensajes de texto, registros de llamadas y pruebas forenses que apuntaban a una conspiración meticulosamente planeada. Los testimonios de amigos, familiares y expertos pintaron un cuadro perturbador de la vida detrás de las puertas cerradas de la familia Basterra Porto. Las imágenes de Rosario y Alfonso en el estrado, impasibles y a veces contradiciéndose mutuamente, dejaron una impresión duradera. Esta vez, el día 17, retiró de la misma farmacia otros 25 comprimidos. Le respondo igual que antes, sí. Sin saber si eran 25, 50 u 82. ¿Tomaba usted Orfidal? Tomé alguno suelto porque estaba con problemas para conciliar el sueño. ¿Tiene usted alguna explicación para la diferencia que hay entre
algún Orfidal suelto y estos 125 comprimidos de Julio. El contraste entre su apariencia externa de padres devotos y la acumulación de pruebas en su contra resultaba en una narrativa inquietante y desconcertante. La investigación tuvo que apoyarse en los testimonios de quienes vieron a los implicados ese día y en videos de cámaras de vigilancia situadas en los lugares por los que pasaron. Según la reconstrucción de los investigadores, así se desarrolló el fatídico 21 de septiembre de 2013. A las 8:30, Asunta despierta en casa de su padre, Alfonso, donde pasó la noche, ajena a los conflictos que se desatan entre sus padres. Su madre habría pasado la noche con su amante. 9:30, la niña se dirige a la casa de su madre para una clase de chino. La distancia entre las dos casas es mínima, apenas un breve trayecto sin necesidad de cruzar la calle. 10:15, la clase comienza, pero se extiende más de lo habitual. La profesora, Asunta y Porto se quedan charlando. La niña, ajena a los oscuros designios que la rodean. Asunta salió de su casa en Santiago de Compostela a las 13:55, captada por una cámara de seguridad de camino al piso de su padre. Se suponía que iban a comer en la casa de este. 14 horas. Asunta pasa ante la cámara de una sucursal bancaria camino del piso de su padre. 14:29, el teléfono de Rosario Porto registra una conexión en las inmediaciones del piso de Basterra. 14:30, la madre llega al hogar de Alfonso, donde la espera una comida preparada por este último. Entre las 15 y 17 horas, se cree que fue cuando Asunta habría ingerido el Orfidal, lorazepam. 16:30, los tres juegan a las cartas, 2 partidas de Continental, y a las 16:59, el primer móvil del padre registra una llamada geolocalizada en cercanías a su piso. A las 18:12, Rosario fue vista entrando en su garage, desde donde salió para dirigirse a la vivienda secundaria de la familia en Teo, donde después aparecieron las cuerdas. Cuando acudió a la comisaría para denunciar la desaparición de Asunta, Rosario Porto alegó haber dejado a la niña sola en su casa de Santiago a las 19 y que al regresar unas horas después, la joven ya no estaba allí. Sin embargo, una cámara de una gasolinera grabó el auto con Rosario y Asunta juntas de camino a Teo. A las 18:35 se desactivó la alarma en la casa de Teo. 19 horas. También como parte de su segunda versión, Porto relata que Asunta quiso regresar a casa sin siquiera haber entrado. Según el relato de Porto, la niña muestra signos de arrepentimiento y malestar, expresando deseos de hacer sus deberes y mencionando sentirse mareada. Entonces, Porto vuelve a conducir hacia Dr. Teixeiro, donde deja a Asunta en la calle sin verla ingresar, sumiendo el ambiente en un halo de incertidumbre y sospecha. Posteriormente, Porto se dirige nuevamente a la casa de Montouto. Sin embargo, más tarde, al darse cuenta de que le falta su cartera mientras está en el Decatlón de Santiago, regresa al chalet de Montouto por tercera vez, añadiendo un nuevo giro a la compleja trama que envuelve a la familia. De 19 a 20 horas se estima que este periodo fue crucial en la trágica historia de Asunta, aunque la hora exacta de su muerte sigue siendo objeto de debate entre los forenses y los peritos de la defensa. Mientras algunos sugieren que ocurrió alrededor de las 19 horas, otros argumentan que podría haber sido tan tarde como las 22 horas. 19:29. En un giro inquietante, la madre realiza una conexión de datos de internet desde Montouto y realiza una búsqueda en Google. Poco después, su móvil se apaga misteriosamente y queda sin batería. 20:09. La preocupación empieza a extenderse entre las amigas de Asunta, que notan su silencio en el grupo de WhatsApp compartido. Una de ellas pregunta por Asunta, pero no recibe respuesta. 20:47. El primer móvil del padre registra una conexión cerca de su piso, mientras comienza una serie de llamadas al móvil de Asunta, al de Porto y al teléfono fijo en el domicilio de esta última. Un momento crucial en la narrativa que evidencia la creciente angustia y desesperación de un padre en busca de respuestas. A las 20:53 la alarma de la casa de Teo se activó nuevamente. Alrededor de esa hora, un vecino saludó a Rosario, quien estaba en su auto pero no vio a la niña. Por su parte, Alfonso, quien testificó haber pasado toda la tarde en casa leyendo, fue captado por las cámaras de seguridad cerca de su vivienda a las 21 y el móvil de Asunta registró una conexión a las 21:05.
Posteriormente, se realizaron unas 20 llamadas desde el móvil del padre a varios teléfonos. La noche avanzó y a las 22:31 los padres denunciaron la desaparición de su hija adoptiva en la Comisaría Central de Santiago de Compostela. La tragedia se confirmó en la madrugada cuando una pareja de jóvenes encontró el cuerpo sin vida de la niña y alertó a la Guardia Civil a la 1:39. El levantamiento del cuerpo tuvo lugar a las 7 del domingo 22 de septiembre. Rosario Porto y Alfonso Basterra defendieron su inocencia en todo momento. La ingesta del Orfidal se sitúa entre 3 a 4 horas antes de la muerte de Asunta, lo que la coloca potencialmente en la casa de Alfonso Basterra, donde almorzó. Este cambio en la versión de Porto es crucial para explicar el avistamiento de Asunta dentro del auto en la cámara de la Garulesa. Según la acusación, el viaje para volver a dejar a Asunta en el piso de Dr. Teixeiro no habría ocurrido, sino que Asunta habría permanecido en la casa de Teo donde fue asesinada. Esto es respaldado por la ausencia de Porto en las cámaras de regreso a Santiago. Además, el hecho de que la alarma no se activara hasta las 20:53 sugiere que permanecieron en la casa. La acusación también sugiere que el avistamiento de Alfonso Basterra acompañando a Asunta implica su participación en el momento en que la subió al auto camino a Montouto. Sin embargo, existen inconsistencias en los horarios, ya que un ticket de compra tiene una hora posterior al avistamiento y la policía no había verificado la hora en los dispositivos. El tiempo de regreso desde Teo fue excesivo, según Porto, debido al tráfico y una parada en una estación de servicio, aunque no cargó combustible y un intento fallido de ir al Decatlón. La acusación considera esta explicación inverosímil y sospecha que fue durante este tiempo que se llevó el cadáver al lugar donde fue hallado. Es importante destacar que la limitación tecnológica de la época impide la localización de los teléfonos móviles cuando no están conectados a datos o voz, lo que no prueba un intento deliberado de esconder su posición. Durante el levantamiento del cadáver, los forenses no tomaron la temperatura vía rectal por miedo a contaminar pruebas, lo que impidió establecer con rigor la hora de la muerte. Los dos forenses llamados por la defensa afirmaron que el intervalo establecido en el informe de autopsia no estaba claramente justificado. Algunas de las cosas que se descubrieron durante el juicio fueron las siguientes. El miércoles 21 de octubre de 2015 se reveló que Alfonso Basterra había adquirido Orfidal, que contiene lorazepam, alegando que era para su ex esposa Rosario Porto, quien no tenía prescripción médica en ese momento, aunque sí la tendría más adelante. Una semana antes, el 14 de septiembre, los expertos del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela concluyeron que Asunta Basterra Porto había ingerido al menos 27 pastillas de lorazepam de 1 miligramo el día de su muerte. Según el juez instructor y las acusaciones, estas pastillas fueron suministradas por sus padres y acusados de su muerte durante 3 meses, incluido el día del crimen. Los investigadores del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil afirmaron que los 3 trozos de cuerda naranja encontrados cerca del cadáver de Asunta en la pista forestal de Teo coinciden con los trozos hallados en la casa familiar de Montouto, donde se presume que ocurrió el crimen. Aunque esta coincidencia resulta llamativa, los investigadores no la consideran concluyente, ya que no pueden confirmar ni descartar que sea la misma cuerda. Rosario Porto, durante su declaración en el juicio, mencionó que sus compañeros de prisión le habían dicho que ese tipo de cuerda era común en el entorno rural gallego. Los guardias civiles también señalaron que si bien es intrigante que los trozos coincidan, esto no implica necesariamente un origen común. Además, se encontró un cuarto trozo de cuerda naranja en la pista forestal, lejos del cadáver, que también coincide con 3 trozos hallados en la casa familiar. Sin embargo, se descubrió un cuarto trozo en el garage de la casa que no coincide, lo que sugiere que podría ser diferente. El caso de la mancha de semen en la camiseta de Asunta Basterra Porto ha sido objeto de intensa controversia. Aunque se ha confirmado que la mancha existe, persisten interrogantes sobre su origen y las circunstancias que la rodean. 2 especialistas de la Universidad de La Coruña han desafiado los hallazgos de la Guardia Civil argumentando que la prenda se contaminó en el laboratorio de criminalística.
El juez instructor del caso tomó la decisión de levantar la imputación al individuo conocido como el hombre del semen, basándose en la supuesta contaminación de la camiseta en el laboratorio de criminalística. Esta conclusión se derivó del hecho de que las mismas tijeras utilizadas para cortar la camiseta se emplearon también para manipular un preservativo relacionado con otra investigación de agresión sexual en Arroyos Molinos. A pesar de la negación por parte de los agentes de la Guardia Civil, los profesores de la Universidad de La Coruña sostienen que hubo contaminación. Ramiro Cerón Jaramillo, el individuo vinculado al caso como el hombre del semen, ha declarado bajo juramento que en la fecha de la muerte de Asunta, el 21 de septiembre de 2013, se encontraba en Madrid y que no estuvo en Galicia en ningún momento durante ese año. La declaración de la profesora de violín revela detalles preocupantes sobre el estado de Asunta Basterra Porto. El relato de la niña sobre haber recibido unos polvos blancos que la dejaron somnolienta y sin capacidad de concentración es inquietante. Esta conversación tuvo lugar el 22 de julio, cuando Asunta confesó a su profesora los efectos de esos misteriosos polvos blancos que, según ella, sabían terriblemente mal y la sumieron en un profundo sueño durante 2 días consecutivos. La situación se repitió el 9 de julio, cuando la niña mostró signos evidentes de somnolencia durante una clase de violín, lo que afectó su capacidad para seguir las instrucciones y mantener la coordinación necesaria para tocar el instrumento. Yo no sé lo que me están dando, que nadie me quiere decir la verdad. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas. Unos polvos, me dieron unos polvos blancos. ¿Pero quién te los dio? Mamá. La vi que se tambaleaba así levemente. Le dije, Asunta, ¿te quieres sentar? Y dice, sí, es que como alguien no me coja me voy a caer. Pues no me acuerdo. Dice, yo no me acuerdo de nada de lo que me ha pasado. Y no sé qué me está pasando. Trajo Alfonso. Saludó y me dijo en una voz bastante alta de que Asunta estaba drogada porque había tomado antihistamínicos fuertes, que tenía una alergia y que era normal el estado en el que estaba. ¿Usó esa palabra? ¿Drogada? Sí, usó esa palabra. Sí. Lo dijo así como una cosa, sencillamente para avisarte. Estos testimonios sugieren una serie de eventos perturbadores en la vida de Asunta, marcados por la administración de sustancias desconocidas que parecen haber afectado su estado físico y mental. Los registros médicos revelan un historial complejo de salud mental para Rosario Porto, marcado por varios episodios de depresión a lo largo de los años. En el año 2009, expresó abiertamente su lucha interna, describiendo a su hija como un drenaje de energía y confesando sentirse perturbada por esta situación. Unos años después se la debió ingresar en un centro debido a una depresión grave, donde se consideró que representaba un riesgo para sí misma, pero no para otros. Los informes psiquiátricos recopilados durante el juicio destacan 3 momentos clave de crisis emocional en la vida de Rosario, en 2009, 2013 y 2014, mientras estaba en prisión. Sin embargo, se ha documentado que hubo al menos 2 episodios más en su pasado, incluido uno durante sus años universitarios que incluso la llevaron a interrumpir su experiencia en el programa Erasmus y regresar a su lugar de origen debido a su frágil estado psicológico. En todos estos episodios se observan síntomas recurrentes de tristeza, desesperanza y ansiedad, lo que apunta a un trastorno depresivo mayor que ha afectado profundamente su bienestar emocional a lo largo de los años. El 30 de octubre de 2015, el jurado los declaró culpables determinando que Rosario asfixió a la niña con la complicidad de su ex marido. La sentencia se conoció apenas 2 semanas después, el 12 de noviembre. 18 años de cárcel para cada uno por asesinato con agravante de parentesco y abuso de autoridad. La sentencia no aludió al posible motivo del crimen, que hasta hoy es el mayor misterio del caso. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Por unanimidad, consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para los acusados Rosario Porto Ortega. Por unanimidad, consideramos no favorable el indulto y la suspensión de la pena para el acusado Alfonso Basterra Camporro. Hay varias teorías, ninguna concluyente sobre qué pudo llevar a los padres adoptivos a asesinar a Asunta.
Una teoría sugiere que Asunta podría haber sido vista como un obstáculo en la relación de sus padres, que enfrentaban turbulencias emocionales tras su divorcio. La salud mental de Rosario también fue citada como un posible detonante, dada su inestabilidad emocional y varios episodios de depresión severa, ansiedad y deseos de morir evidenciados durante el juicio. Se exploró un posible móvil económico relacionado con la herencia de los abuelos maternos de Asunta, pero esto se descartó ya que Rosario era la única heredera. Otra línea de investigación abordó un posible móvil sexual tras hallazgos de semen en la ropa de Asunta, aunque esta prueba se descartó por proceder de una contaminación en el laboratorio. Tampoco se obtuvieron conclusiones inculpatorias del material pornográfico hallado en la computadora portátil del padre de Asunta. Así, el caso quedó con múltiples preguntas sin responder, manteniendo en el aire un aura de misterio y oscuridad que sigue inquietando a todos los que recuerdan la tragedia de Asunta Basterra. El caso de Asunta Basterra Porto sigue siendo objeto de especulación y debate, incluso después del juicio y la sentencia. Las teorías sobre la identidad del hombre del semen, los posibles motivos económicos relacionados con la ascendencia de Rosario Porto y otros aspectos siguen siendo tema de discusión en los medios y entre el público en general. Un año después del juicio, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia revisó el veredicto y modificó algunos aspectos del caso. Se determinó que no estaba probado que Alfonso Basterra acompañara a Rosario Porto en el coche y que fuera él quien participara en el crimen. Sin embargo, esto no cambió la pena para él, ya que se consideró que colaboró en el asesinato. La pena para Rosario Porto se mantuvo sin cambios. Este caso ha dejado una marca indeleble en la sociedad y sigue siendo un recordatorio constante del dolor y la tragedia que rodean la vida de Asunta Basterra Porto. Los enigmas y las incertidumbres que rodean su muerte hacen que el dolor de su pérdida aún resuene entre quienes lo siguieron de cerca. Tras 2 intentos fallidos, Rosario Porto se suicidó en prisión el 18 de noviembre de 2020, sumiendo el caso Asunta en un nuevo capítulo de tragedia y desesperación. Mientras tanto, Alfonso Basterra cumple su condena hasta 2031, cargando con el peso de una culpa que insiste en negar. En 2017, Basterra escribió una carta desde la cárcel a Ramón Campos, creador de la nueva producción de Netflix sobre el caso Asunta. En sus palabras defendió una vez más su inocencia, lamentando profundamente su incapacidad para proteger a su hija del verdadero asesino. Expresó su anhelo de desaparecer cuando finalmente recupere su libertad. Solo tengo una razón para seguir con vida y esa es la esperanza de volver a ser un hombre libre y reunirme con mi niña, como nunca antes, escribió Basterra. Mi verdadera condena no es la prisión, señor Campos, sino el haberme sentido impotente para socorrerla cuando más me necesitaba. Es algo que nunca me perdonaré. Así que cuando llegue el día de mi partida le pido que descorche una botella de cava y brinde con sus seres queridos. Solo en ese momento comprenderá que he recuperado mi felicidad. Mi niña me necesita y yo a ella. Estas palabras reflejan la profunda angustia y el anhelo de redención de un hombre atrapado en la telaraña de un crimen que sigue suscitando interrogantes y despertando emociones encontradas en la sociedad. A medida que los años pasaron, el caso de Asunta Basterra Porto se convirtió en un eco constante en la memoria colectiva de España y más allá. A pesar de las investigaciones, los juicios y las condenas, el verdadero motivo detrás de su trágica muerte nunca se reveló por completo. La comunidad quedó marcada por la pérdida de la joven, cuya inteligencia y prometedor futuro fueron truncados de manera violenta y misteriosa. Cada año, en el aniversario de su fallecimiento, se celebraban vigilias en su honor, recordando la luz que se apagó demasiado pronto. La ciudad, envuelta en el manto de la tristeza y la intriga, nunca logró encontrar el cierre que tanto anhelaba. La historia de Asunta Basterra Porto se convirtió en un símbolo de los misterios sin resolver y las tragedias que a veces marcan nuestras vidas de una manera que nunca podemos entender completamente. Y mientras las lágrimas se secaban y la vida seguía adelante,
El eco de su recuerdo permanecía recordándonos la fragilidad de la existencia y la importancia de nunca olvidar a aquellos que partieron demasiado pronto.